Hola, ¿cómo están? Hoy día voy a traer algo diferente que voy a reaccionar a un reportaje, pero concretamente a la entrevista que le hacen a una colega psicóloga en televisión española, donde se argumenta que los coleccionistas son personas que tienen temor a madurar. O sea, vamos a ir examinando. Me voy a concentrar específicamente en lo que dice la colega española, la psicóloga invitada al programa, porque creo que ya hay otros creadores de contenido que han reaccionado al reportaje en general y que tienen bastantes cositas que dejan que desear respecto al tratamiento periodístico, pero como soy psicóloga y no periodista, mejor zapatero a tus zapatos y me voy a centrar ahí. Entonces, es primera vez que hago esto, así que ténganme un poquito de paciencia. Vamos a ver cómo resulta. Ahora mismo nos preguntamos, y seguramente ustedes también, ¿por qué hay hombres que no quieren madurar? ¿Qué aspectos psicológicos entran en juego? Es lo que vamos a hablar a continuación con Iraya Hernández, que es psicóloga general sanitaria. Iraya, ¿qué tal? Muy buenas Buenas tardes. tardes. Ok, voy a hacer una primera pausa acá porque me parece importante señalar que la manera en que es presentada la psicóloga es insuficiente, ¿sí? A mí me gustaría saber para entender luego su exposición cuál es el marco teórico, la formación que tiene específica, o sea, general sanitaria. Es una clínica X, o sea, no sé si atiende niños, si atiende familias, es terapeuta de parejas, qué corriente sigue, si ha tratado en la práctica profesional a personas coleccionistas que le permitan decir esto, o a sus hijos, o a sus parejas, o sea, un poquito más de dónde habla, ¿no? Para no caer en lo mismo que ella, les cuento yo desde donde les hablo. Está en mi perfil, soy psicóloga social, es decir, analizo el comportamiento de las personas en los grupos. Para ello existe todo un corpus teórico de la psicología social, con ramas como la psicología política, la psicología cultural, que tomo mucho y que viene a ser prima hermana de la antropología, que por allí también echo mano a veces. Dentro de, digamos, las corrientes teóricas psicológicas, tomo elementos de la psicología cognitivo-conductual, de la teoría sistémica, la terapia sistémica, las terapias narrativas, todas estas terapias de tercera generación. No soy psicoterapeuta, pero tomo los elementos teóricos de estas corrientes. Y también, digamos, tomo mucho de otros estudios, principalmente los estudios de género, de las ciencias sociales, como también de las ciencias sociales los estudios relacionados a diversidades, minorías, discriminación y racismo, que en sí es mi especialidad y desde ahí es que sí empleo. Para conocimiento, aquí está mi carnet de Colegio de Psicólogos de Perú. Estoy un poquito atrasada en el pago de las cuotas, pero fuera de eso, todo en regla. Entonces, algo así, entiendo que es más responsabilidad de los presentadores, pero algo así hubiera esperado que al menos ella dijera en su primera respuesta, ¿no? Para entender desde dónde, desde qué parte de la psicología es que ella nos está hablando o está analizando este tema. Vamos a ver la primera parte de su respuesta y vamos a estar así pausando y regresando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iraya, ¿hay hombres que no quieren madurar? ¿Qué aspectos psicológicos entran en juego en esta cuestión? A ver, es verdad que en estas nuevas generaciones parece que madurar es un sinónimo de ser infeliz, ¿no? Y tal como Ok, ok. A ver, lo primero que dice es que, digamos, en estas últimas generaciones se ve mal la madurez. Bueno, ella es española, me imagino que al igual que por acá en Perú y seguro varios países de América del Sur, les han enseñado en el colegio las coplas por la muerte de su padre, que finaliza la primera estrofa con una frase algo así, que dice como al parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esta mirada de que nuestro pasado individual, o sea, nuestra infancia, nuestra adolescencia, o el pasado general, eh, la época del medioevo, el Renacimiento, whatever, fue mejor.
no es algo de las últimas generaciones, es parte del comportamiento social humano, tener esa añoranza y es algo normal, saludable hasta cierto punto, porque significa que estamos afirmando nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad la hemos formado a través de las vivencias pasadas y el valorarlas positivamente es algo muy positivo, muy funcional. No es algo taxativo o exclusivo de las últimas generaciones, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado acá. Es un sinónimo de ser infeliz, ¿no? Y tal como comentaban antes, nosotros hablamos a veces del síndrome de Peter Pan. Se ha visto que hay una cierta tendencia, digamos, diferencial entre hombres y mujeres a la hora de afrontar, digamos, los problemas. El afrontamiento en general de las mujeres, salvando siempre o sabiendo que hay excepciones, está más centrado en el problema y a veces el afrontamiento en hombres puede ser más relacionado con las emociones. Es decir, el hecho de que madurar genera algo de malestar puede ser que haga que ciertas personas pues traten de, bueno, de despistarse, de conectar más con el placer a corto plazo, más que Perdón, ¿qué? What the fuck? Sorry. No. Ya, acá sí les puedo hablar con total conocimiento de causa y fundamento. Lo he dicho al revés. Ok. Por la manera en que somos socializadas y socializados, hombres y mujeres, y los roles que cumplimos dentro de la sociedad, las mujeres tenemos en tendencia, no todas, eso está muy bien, no generalizar, ahí de acuerdo, eh, las mujeres tenemos la tendencia a resolver los problemas de manera colaborativa y guiadas por la emoción, lo que sentimos, lo que coloquialmente llamamos la intuición, que es que esto siento que me hace sentir bien, me hace sentir cómoda, entonces sigo para adelante. Esto me causa incomodidad, temor, entonces pauso, consulto. Esa es una emotividad, no es de los hombres, es de las mujeres. ¿Ok? Los hombres, ¿cómo resuelven los problemas? Suelen hacerlo de manera más independiente, porque ellos han sido criados y socializados para ser proveedores dentro del hogar, ¿no? Entonces, digamos, el estar consultando a un hombre le hace como que si estuvieras dudando de su capacidad resolutiva. Entonces, a diferencia de las mujeres, lo hacen de manera independiente y ellos sí centrados en el problema, ¿no? O sea, ellos sí centrados en eh, buscar una respuesta racional cognitivamente a las situaciones, ¿no? Entonces, acá sí estamos terriblemente mal. Ahora, mencionó lo del síndrome de Peter Pan. Dato curioso. Este síndrome de Peter Pan es un término que acuñó también otro colega, Dan Keeley, en 1983, así que vemos que no es algo tan nuevo como nos lo presenta este programa de televisión. Y básicamente nos propone algunas características de estas personas. Ciertamente, quien le decía que eran mayoritariamente hombres, que tienen una dificultad en afrontar las responsabilidades de la adultez. Ojo que esto es muy distinto del término que utilizó hace un momento la colega que decía madurar, porque en realidad la maduración es más bien un proceso biopsicosocial y mientras que el asumir ciertas responsabilidades es netamente la respuesta social esperada para ser funcional dentro de una comunidad, barrio, distrito, país. ¿Ok? Entonces, retomemos a Kingley, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza lo que él denomina el síndrome de Peter Pan, ¿no? Nos dice que hay una dependencia emocional y económica. Si estamos viendo que los coleccionistas trabajan, eh,
tienen la capacidad justamente de adquirir estas cosas costosas, salvo que quien los pague sea su mamá o su hermana o su esposa. No estamos hablando necesariamente de una dependencia económica, lo emocional podría estar o no presente. La segunda característica de Peter Pan que nos dice Keeley es que idealiza el pasado, ¿no? Pero digamos, esta es una idealización extrema, no la idealización natural o normal o esperada o socialmente esperada que les comentaba al inicio, ¿no? Sino que em, por ejemplo, si tuvo carencias en su infancia, no las va a reconocer. Yo más bien he escuchado a muchos creadores de contenido que ellos son conscientes de que de alguna manera las compras y las colecciones que hacen es porque su infancia fue difícil, no había en el hogar esta economía, estas posibilidades. Recuerdo también un amigo coleccionista que su papá le había prometido una determinada figura de acción, pero no tenían en ese momento el dinero para comprarla y cuando su papá tuvo el dinero ya no estaba disponible esa figura de acción en el lugar donde fueron a comprarla. Y él dedicó una buena parte de su adolescencia y adolescencia tardía a encontrar esa figura de acción que no pudo encontrar su papá. Entonces, sí, hay un tema de compensación, pero no hay una idealización fantasiosa de la infancia, porque él era plenamente consciente que su papá hizo todo lo posible por satisfacerlo, pero tenía una situación familiar y económica particular. ¿No? Entonces, no necesariamente los coleccionistas van a entrar en este segundo parámetro. Tercero, nos habla de que tienen dificultades emocionales, quiere decir que son propensas a desarrollar otro tipo de trastornos asociados. Por ejemplo, yo me imaginaría que un coleccionista con síndrome de Peter Pan podría tener alguna especie de trastorno obsesivo compulsivo o alguna especie de síndrome de los acumuladores, acumulación. Ahí sí yo diría, ojo con esto, ¿no? Pero en realidad no es la mayoría. Yo más bien diría que es al contrario. O sea, buena parte de los coleccionistas más bien tienen un espacio destinado de su casa y de una manera muy organizada de mantener la colección, cosa que difiere de lo que es un acumulador, ¿no? Que ya sí estamos hablando de algún problema de salud mental que atender, ¿no? Y el miedo a la responsabilidad, a asumir las responsabilidades que puede manifestarse en comportamientos objetivos como dificultad para establecer una relación de pareja, para asumir una paternidad responsable, para mantener un empleo estable. Incluso creo yo que ahorita que llevo casi un mes tratando de crear contenidos, el hacer esto realmente requiere una mirada de mediano y de largo plazo. O sea, no es para nada algo inmediatista, yo diría que todo lo contrario, ¿no? Ahora, decíamos que Kelly sí efectivamente señalaba que este síndrome se da principalmente en hombres. Cabe aclarar que tanto la teoría de este psicólogo norteamericano como los documentos subsecuentes no responden a investigación empírica con base científica sólida. Sí, en realidad, antes de hacer esta reacción, como ya tenía el título que era Niños Hombres, busqué en buscadores académicos, síndrome de Peter Pan, y no aparecía, o sea, solamente aparecían como revisiones teóricas, reflexiones, experiencias de la clínica, etcétera, pero no algo que
digamos, apliqué este instrumento, hice este experimento, estandaricé esta experiencia. No, o sea, como no la encontraba por ninguno de los buscadores académicos que suelo usar, entré a una inteligencia artificial, tampoco. Imagínate, la inteligencia artificial me reafirmó en esto que estaba encontrando. Entonces, es una teoría, digamos que es válida porque es reconocida, o al menos no me voy a pelear con la teoría ahora. Voy a darla por válida porque hay distintos autores que hablan de ella. De lo que pude revisar, lo que me pareció más interesante es lo que le vincula a la personalidad narcisista, que sí es algo que está mucho más establecido y que efectivamente es algo que se da principalmente en hombres. Nuevamente, aquí recojo de los estudios de género, porque ellos muchas veces suelen ser formados y educados para ser el centro de atención, ¿no? O sea, este, no hay mucho de qué comer, solamente hay una fuente de proteína, un huevo, un pedazo de carne, el pedazo de carne más grande para el hijo varón, el más chiquito para la mujer, o la mujer que solamente come arroz o menestras. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la tendencia que más hombres desarrollan personalidad narcisista. No es exclusivo de hombres, también está en mujeres, se manifiesta de manera diferente. Y siendo una forma de narcisismo el síndrome de Peter Pan, es lógico que se manifieste en hombres. Y algo también interesante que encontré en esta revisión súper rápida es que varios sostienen que para que exista un Peter Pan, tiene que haber una Wendy, ¿no? O sea, esto que decía, si hay una dependencia emocional y económica, suele ser respecto a una mujer, ¿no? Entonces, estas cosas que les acabo de decir, que ha sido una investigación rápida de un par de horas, que perfectamente la pudo haber hecho la colega española, antes de presentarse. Es lo que yo hubiera esperado, ¿no? De una opinión. Sobre eso voy a hablar en cuanto terminemos de revisar lo que dijo acá la colega. Ok. Bueno, conectar con el placer a largo plazo que requiere más esfuerzo, más constancia. Ya, o sea, la constancia de tener la figura que te falta, o sea, no sé. Iraya, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Realmente también tiene algo que ver, bueno, esta era de las tecnologías, de las redes sociales, de los dispositivos, también influyen en que de alguna manera se enfatice en esta realidad social? Sí, está claro que ahora pues estamos todos más conectados y podemos pues ver películas de Japón, podemos comprar online pues productos que vienen desde muy lejos y eso hace bueno pues que tengamos como más opciones para distraernos y para pues no conectar con las responsabilidades que a veces pues claro es más pesado, es más aburrido, cuesta más. Claro, pues Iraya. Ok. Este, ya, no hay que responderle siempre que sí cuando al periodista que te está entrevistando. Ya sería lo primero. Em, o sea, la manera en que ella enfoca el impacto de las tecnologías no tiene nada que ver. O sea, el ejemplo que les daba de este amigo coleccionista, estoy hablando de épocas en las que no había internet. O sea, y antes de que existieran los coleccionistas de figuras de acción o de mangas o de cómics, etcétera, existían otros tipos de coleccionistas, o sea, tiene que ver más con una afición. Y reitero, ¿no? O sea, si yo tuviera que pensar en algún problema de salud mental asociado a coleccionistas, pensaría más en términos de todo el espectro vinculado a trastornos obsesivos. ¿No? Porque es como que estás pendiente de cada cosita y el perfeccionismo y que no me lo toques y que lo tengo en la cajita. O sea, yo lo enfocaría más por allí que por el tema del síndrome de Peter Pan. Que recuerden, o sea, este síndrome se estableció en 1983 cuando
no existían estos coleccionistas, mucho menos el Internet. Existían otros tipos de coleccionistas, pero el síndrome va hacia otro. El tener una mayor o menor disponibilidad de cosas, o sea, no incentiva que yo huya más de mis responsabilidades, porque si yo quiero huir de mis responsabilidades, lo puedo hacer en un ámbito rural sin conexión a internet. O sea, me voy a la chacra, me desaparezco allí con mis sembríos 2 semanas, o le digo a mi mujer, mujer, me voy a cazar al monte, al bosque, no me esperes. Regreso en 2 meses. Ay, sí, es que mira, no, el cambio climático, no encontré nada que cazar. No encuentro realmente una relación. Creo que ahí ha sido como que darle por su lado a la periodista que estaba entrevistando. Y no sé, o sea, placer inmediato verte los 8000 capítulos de One Piece. No veo por dónde. A ver si esto ya se acaba, ya, porque ya me está aburriendo. Hernández, psicóloga general sanitaria, muchísimas gracias por haber analizado este asunto con nosotros aquí en Ponte al Día. Un saludo. Bien, bien, se acabó. Creo que no era la única que me estaba aburriendo también ellos. Ok, ahora hay algo que a mí sí me preocupa de esta satanización de los coleccionistas de productos culturales que tradicionalmente se asocian a la infancia. Sí, ojo con cada palabra que he escogido. ¿Sí? Son productos culturales que tradicionalmente, es decir, hasta hace un par de décadas, se asociaban únicamente a las infancias. ¿Por qué? Primero porque ciertamente muchos de estos productos, especialmente, digamos, algunas de las tiras cómicas de Estados Unidos, estaban dirigidas a niñas y niños, que no es algo similar a lo que ha sucedido con el manga, con el anime, ni con todos los dibujos animados, pero digamos, solemos asociarlo a las infancias, pero en realidad son medios de comunicación, medios de expresión artística que no tienen una edad en especial. Sí, voy a traer un ejemplo que a mí siempre me gusta. Denme un segundo. Aquí estamos. Esto es una novela gráfica, un cómic, Mouse, que fue, aquí lo dice, ganadora de un premio Pulitzer. Y el formato que escogió el autor, Spielman, hijo de un sobreviviente nazi, para relatar la historia de sobrevivencia de su familia, fue este, en formato de cómic. A nadie se le ocurriría que esto es para niños. Entonces, primero, saquemos eso de que estos formatos sean exclusivamente pensados para niñas y niños. Segundo, y si así fuera, ¿qué? No porque una persona consuma productos que son para niños, significa que esos productos son malos, o que son dañinos, o que son inferiores. Cuando estamos pensando eso, estamos cayendo en un tipo de discriminación, un tipo de segmentación conocida como adultocentrismo. ¿Cuándo estamos cayendo en el adultocentrismo? Cuando nuestro pensamiento nos dice que lo único válido socialmente, que lo único que tiene un valor este, real, emocional, y que nosotros podemos decir esto está bien, ahí estamos siendo adultocentristas. ¿Y esto por qué? Porque es curioso que esto se ha centrado en determinado tipo de coleccionistas, como señalaba, que consumen productos tradicionalmente vinculados a las infancias, pero no a otro tipo de coleccionistas. O sea, a nadie se le ocurriría hacer un programa similar respecto a los coleccionistas de armas que hay en Estados Unidos.
¿no? O sea, asociaríamos otro tipo de trastorno a un coleccionista de armas, ¿no? Diríamos un sociópata, un psicópata, qué sé yo. También estaríamos mal en generalizar, pero posiblemente lo asociaríamos a él. Si estuviéramos hablando de gente que colecciona monedas, estampillas o estos hobbies más tradicionales, posiblemente estaríamos hablando de lo que les mencioné, no más de trastornos obsesivos o qué sé yo. El asociar un coleccionista de estos productos que nosotros de manera discriminadora hacia las infancias catalogamos como algo infantil, utilizando la palabra infantil como peyorativo, es adultocéntrico. Y creo que ese es el principal problema que tiene este reportaje en cuanto al enfoque. Porque me he centrado en la parte de la psicóloga, pero en realidad todo el reportaje tiene este enfoque de que hay un síndrome de Peter Pan porque se consumen productos que yo creo que son para niños. Porque ni siquiera me he tomado el trabajo de averiguar si realmente estos productos son para niños o si están pensados para adultos. O sea, existe sobre todo en el mundo del manga, del anime, infinidad de productos pensados exclusivamente para adultos, o sea, incluyendo no por, o sea, eh, es, es un sesgo cultural y un sesgo que va en contra de las infancias, porque yo estoy mirando peyorativamente aquello que yo asocio a la infancia. Y tengo que buscar que eso esté asociado a algún trastorno y busco una psicóloga general que no se ha tomado un par de horas en revisar de qué se trata esto y que solamente se dedicó el rato que le dieron bola en televisión a darle por su lado a estos personajes. Bueno, hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. No sin antes también mostrarles mi colección. Si no han notado, estoy en un lugar diferente. Si ven acá, está toda mi colección de muñecas. Bueno, no es toda, es buena parte de, pero no es toda, de muñecas y muñecos con trajes típicos de Perú. Y también la colección de mi pareja, el colección de máscaras, también parte de, la pueden apreciar más arriba. Sí, nada, el más bonito, como dirían los españoles, pues la joya de la corona es acá, el que está ahí aquí en medio. No sé si se ve, la luz no me ayuda, pero bueno, pues, nada, yo de Peter Pan y de Wendy, nada, se los garantizo. Nos vemos, espero que les haya gustado y gracias por tenerme paciencia con este formato.